Bueno, bienvenidos una vez más a Encuentros del Séptimo Tipo, diálogos proféticos en esta segunda temporada en que estamos analizando la voz de Dios, cómo entrar en ese contacto divino con la voz de Dios y qué es realmente tener un encuentro con Jesucristo. Así que, Padre, levantamos este programa delante de ti para que seas tú el que hable, que cada persona que nos escuche, Señor, sea profundamente tocada, que si hay temas difíciles de entender, que tu espíritu dé testimonio al espíritu de las personas. Si hay cosas que tenemos que ajustar en la forma en que creemos, Señor, que sea tu espíritu el que nos ayude y que tengamos el valor de aceptar cosas que a lo mejor no estamos haciendo bien. Y que tú nos dirijas, Señor, porque esta es la verdad del reino, el ser dirigidos por tu espíritu. Así que la gran pregunta que surge es en esta generación de luz que Dios está levantando, esta nueva generación en que realmente hay muchísimas personas que quedaron pues obstruidas o saturadas de tanto evangelio y tanta hipocresía y tanta cosa, y hay toda una generación que a lo mejor ya no puede recibir tan fácilmente el evangelio. Entonces nos enfrentamos a un reto muy grande, y es que Dios no es un Dios de fórmulas. Dios es un Dios que nos va a tocar, amar en nuestro tiempo, en las formas más inverosímiles en las cuales Él puede llegar a hablarnos. Así que vamos a empezar este tema. Creo que Lore nos quiere compartir algo ya desde hace un momento aquí en el estudio. Muchos saludos a todos. Gracias, tía, por pasarme la palabra. Y bueno, estábamos hablando aquí en el estudio de cómo es como Dios, quien nos creó, está hablándonos todo el tiempo. Veíamos ya en programas anteriores que somos creados muy particularmente y cada uno de nosotros tenemos un lenguaje muy único, completamente propio, y que dentro de ese lenguaje podemos escuchar realmente una voz que va dirigida y en la que podemos encontrar, si está conectada a nuestra fe, podemos encontrar la esencia de Dios llamándonos muy profundamente. Y son esos momentos en los que si estamos conscientes, esa voz, ese susurro o ese lenguaje, esa manera de expresión, nos va a completamente volcar la atención y para ponerla en los cielos, para ponerla en lo alto y para ponerla en Jesucristo, quien siempre nos está hablando. Y creo que este es un principio que tenemos que interiorizar completamente. El Padre siempre nos está hablando. No hay momento alguno donde Él no esté realmente cantando, hablando su más hermosa canción de amor para nosotros. Entonces, ¿cómo escucharla? Tenemos que depender que alguien venga y nos predique y nos revele una revelación de quién Él es. Creo que es completamente necesario que volteemos a nuestro interior y escuchemos la voz que nos está llamando, la entendamos y nos familiaricemos en cómo conocerla y en cómo distinguirla. En lo que estaba aquí compartiendo en el estudio y se volvió un poco también un tema muy, muy divertido y espero, no divertido, muy natural. Cómo el Señor empezó a hablarnos a cada uno. Y aquí entre 4 personajes que estamos, vemos la voz de Dios con una versatilidad inmensa que cambia de cómo lo escuchó Simón a cómo lo escuché yo, pero la esencia de quién Él es se vuelve completamente palpable en cualquiera de estas 4 historias. Y parte de mi historia es, yo nací en un ámbito donde Dios era de alguna manera el centro. Nací en un ámbito donde mi mamá, junto con un grupo de señoras, estaban buscando conocerlo a él, se juntaban, se reunían, estaban en toda adversidad juntas y estaban tratando de ver a sus familias salvas. Esa era la gran comisión de una generación anterior a mí y creo que el fruto fue maravilloso. O sea, de verdad que crecí en un ambiente completamente protegido por las oraciones de estas mujeres de fe.
Entre tanto, también estaba mi tía predicando el evangelio, pero a voz en cuello. Yo me acuerdo de todas estas historias del Dios increíble y gigantesco. Pero un día, a los 16 años, me cambió la perspectiva, porque tuve un sueño donde indudablemente, a partir de ese sueño, supe que estaba delante de él. Anterior a los 16 años, no había registro en mí de cómo era y cómo se sentía mi pertenencia al cielo. Y estaba yo dormida en un día normal de escuela y el sueño que tuve fue, bueno, me envolvió en un escenario donde yo estaba en el cielo. Y en el cielo no estaba yo sola, me iba topando con personas que estaban ahí, no eran personas, no eran ángeles, eran personas de carne y hueso, personas que usaban jeans, que usaban camiseta, y estaban todas como explorando estas regiones celestiales. Y estuve en varios lugares, pero una escena que fue la que me atrajo y la que se quedó conmigo con el mayor impacto, era una explanada y había una puerta. Y detrás de esa puerta salía una luz impresionante. Entonces, me atrajo esa luz y de repente vi que varios de estas personas eran jóvenes, realmente les veía la espalda, eran jeans y camiseta blanca. Empezaron a caminar hacia la puerta. Y yo así como respirando el momento súper solemne. ¿Qué hay detrás de esa puerta? Entonces empecé a caminar y de un momento a otro ya estaba yo dentro del lugar. Y el lugar era nada más y nada menos un lugar donde esta luz me envolvió y estaba ahí delante del Padre de las Luces, del Rey sentado en su trono. Y la descripción era más, no lo que yo estaba viendo, pero cómo lo sentía dentro de mí. Me acuerdo de varias conclusiones que yo tuve en mi sueño. Una de ellas fue, es que de aquí soy y de aquí nadie me saca. Nunca jamás me quiero salir de aquí. Cuando de repente suena la alarma para despertarme e ir al colegio. Entonces, en algo tan insólito para mi vida, nunca había tenido un sueño así, nunca había tenido una experiencia así. Entonces me desperté y lo único que quería hacer era apagar el despertador, volverme a dormir y volver a estar en ese momento. Lo intenté, no me pude volver a dormir, pero lo interesante fue que a lo largo del día, procurando que esto no se desapareciera nada más, me quedé con toda esa atmósfera. Yo llegué a la escuela completamente envuelta en que estaba dentro del cielo, que ese era mi lugar, que estaba yo viendo a Dios, que estaba viendo de dónde soy y a dónde pertenezco. Total, tuvo que pasar varias clases y varias horas para que un maestro de repente ya desquiciado porque no ponía atención, me empezó a gritar, ¡Lorenza! Ya sus gritos me sacaron completamente de ese enfoque y de repente capté, estoy verdaderamente en la escuela. Hay clases, tenía que poner atención, ¿qué pasó? ¿Quién me está hablando? Total, pues era pues el sueño era tan impactante que hice lo que hacía con mis amigos. Fui a contarles algo impactante, nada diferente. Entonces yo creía que era algo muy normal y muy aspiracional, oye, entré en el cielo. Fui y les compartí lo que había pasado. Para esto mis amigos han sido amigos de toda la vida, son súper lindos. Me apoyan en absolutamente todo camino, aunque no estén completamente de acuerdo conmigo o no quieran abrazar lo mismo que yo les platiqué. Y me dijeron, wow, órale. Muy bien. Bueno, de vuelta al tema, de vuelta al día. ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué comemos? Entonces dije, ay, ¿por qué algo tan santo, tan increíble, tan impactante es la primera cosa que no puedo dialogar de la manera más normal? ¿Qué está pasando? Pero ahí había una disyuntiva en la vida.
o te aferras y crees lo que viviste, o dices, sí, claro, fue un sueño y lo dejas pasar. Y estos momentos donde el Señor nos está hablando pasan todo el tiempo, si los procuramos, aún con más naturalidad y aún con más frecuencia. Pero está en nosotros, obviamente, creerlos y hacerlos el fundamento de nuestra vida para que nos lleven completamente a otro nivel y que nos empiece a formar en cuál es el lenguaje en el que el Señor nos puede hablar, o lo dejamos ir completamente y todo ese lenguaje y ese Dios hablándonos se vuelve algo pues efímero que pasa, pero que no tiene ninguna pertinencia para nuestra vida. Y creo que ahí estamos. ¿Cómo podemos llevar el evangelio? ¿Cómo podemos bajar esta atmósfera donde despierta en otros la importancia de prestarle atención a una voz que todo el tiempo nos está hablando? Y ahí estás tocando un punto sumamente importante, y es que Dios nos habla aún antes de venir a su reino, de venir a ese encuentro en que nuestro espíritu se fusiona con Él. Y, y esto es muy importante entenderlo, porque yo crecí en Cristo Jesús desde que vine a Él, eh, y nos enseñaban a que solamente los cristianos podíamos oír la voz de Dios. Si oías la voz de Dios y no eras cristiano, entonces estabas oyendo al diablo. Y creo que necesitamos romper ese mito, y creo que debemos romper eso, porque Dios dice, con lazos de amor os atraje. Y como dijiste claramente, Dios tiene diferentes lenguajes y Dios tiene diferentes formas y nos está hablando de tantas maneras, y tenemos que creer que alrededor nuestro hay personas a las cuales ya Dios les ha estado hablando y están esperando ese momento que va a ser un clic, la eternidad que mora en ti, con esa eternidad que mora en ellos y que Dios ya ha estado hablando en sus vidas. Y esto nos lleva a una gama de entendimiento mucho más profundo de lo que es llevar la vida y llevar la luz a una nueva generación. Amén. Sí, y yo creo que en parte también hay un punto que se relaciona con esto mismo, y es para nosotros como cristianos, se puede decir así pensando en la iglesia en general, eh, hay también una confusión que es también generalizada, que tiene que ver con predicar salvación o predicar nuevo nacimiento, porque como se unifica esta idea como una sola cosa, se cree que el que es salvo nació de nuevo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, cuando yo evangelizaba o salía a predicar, mi misión mentalmente, cuando intentaba contactar con alguien y hablar, era ¿cuándo hago que esta persona haga la oración, acepta a Jesús para que nazca de nuevo? O sea, ese era como mi objetivo. Y porque me enseñaron así, obviamente. Entonces, claro, trataba de conversar con alguien, por ahí le predicaba, le decía, no, tú necesitas a Jesús, y bueno, ahora haz esta oración conmigo. Pero lo cierto, tal como dice Lorenza, como dice Anita, es que nosotros en la vida hacia atrás, Dios ha venido persiguiéndonos, o sea, literalmente todo esto es para la gloria de Él, porque finalmente Él es quien nos persigue, nos acorrala y quien nos convence definitivamente de caminar. Y primero de aceptar este regalo, y segundo, para nacer de nuevo, está con nosotros en todo el proceso. En mi caso, cuando yo era muy joven, en una fiesta, me acuerdo, una fiesta no de Dios, obviamente, estaba la locura en esa fiesta, y yo tampoco estaba muy consciente por una serie de sustancias que en ese tiempo se utilizaban ahí entre los amigos, pero yo todavía me acuerdo que yo estaba en plena fiesta y de repente me siento y el DJ de la fiesta pone una canción que en ese momento estaba muy, muy de moda, o no sé si estaba de moda, la verdad es que la pone, y en la letra de esa canción, el cantante, que era como, cuenta su vida, cómo él está, digamos, siendo acorralado por diferentes situaciones, y que en un momento Dios le habla, cuando él revive, porque está por morir, Dios le habla y le dice, yo fui el que estuvo dándote vida, le dice así. Y esa parte, esa frase, se repite como 3 veces, como un canto, y resulta que yo estaba sentado en medio de la fiesta y imagínense, yo ahí, mm, cualquiera diría este tipo que va a estar pensando en Dios ahí adentro,
pero yo estaba ahí, de repente la letra entró a tal punto dentro de mí, que yo sentí que Dios me estaba hablando, que es como que todo se detuvo a mi alrededor. O sea, ya no me importó nada de lo que estaba alrededor. Y luego cuando ya los siguientes días, las siguientes semanas, yo empecé a darle vuelta a esto. Y recuerdo que obviamente no corrí a una iglesia, sino lo que hice fue, yo me acuerdo que llegaba los siguientes fines de semana, porque me desaparecía todos los fines de semana, pero el siguiente fin de semana llegaba a la casa y resulta que cuando me iba a acostar, empezaba a sentirme solo. Algo que no me ocurría antes, es que ahora las cosas que vivía alrededor no me llenaban, y cuando llegaba a mi casa, yo todavía recuerdo que me acostaba y le decía a Dios, hacía una oración media rara, decía: Dios, yo no sé lo que es conocerte, yo conozco gente, porque mi abuelita fue una gran seguidora del Señor, dije, conozco gente que te conoció, pero yo no te conozco. Y a mí me habían llevado a la iglesia cuando niño, pero yo sabía que no lo conocía. Y le decía en esa oración así, media improvisada: yo no te conozco, lo único que te pido, porque no sé cómo hacerlo, le decía así, no sé cómo conocerte. Y me habían llevado a la iglesia, pero no sabía. Y le digo, lo único que te pido es que antes de que me muera, yo poder conocerte, le decía así. Esa era como mi oración. Y me acuerdo que después de ese impacto que tuve en ese momento, de esa fiesta, de ahí en adelante, yo repetía eso dentro de mí. Y entonces Dios, yo sé que Dios nos persigue, nos va acorralando, como nos conoce, va escarbando, digamos, las capas de barro que hay alrededor de nuestro corazón y va quitándolas de a poco, de a poco, de a poco, hasta abrir una brecha y de ahí meter su voz. Y de hecho está comprobado que la mayoría de la gente que viene al Señor porque alguien le predicó directamente, ya le habían predicado por lo menos 10 veces antes otras diferentes personas. O sea, eso ya hubo una encuesta, digamos, por lo menos en Estados Unidos para preguntar eso, y efectivamente, por lo menos 10 veces habían tenido contacto con algo cercano a Dios, para que en ese momento ese evangelista, digamos, esa persona que le dijo, oye, oremos o hagamos algo, ya había pasado varias veces en que de alguna manera Dios nos acorrala. Pero, pero volviendo al punto que decía al principio, con esto mismo en mente, es que cuando nosotros ya nos toca a nosotros llevar este cambio, esta buena noticia hacia afuera, yo pregunté, ¿cómo lo hago? Me dicen, no, tú tienes que hablar con alguien, convencerlo de su pecado y luego tratar de que ore contigo para que acepte a Jesús. Porque obviamente iba a ser salvo y van a ser de nuevo. O sea, y las dos cosas en un paquete que después con el tiempo uno se da cuenta que no es así. Digamos que ambas cosas son distintas, tanto salvación como un nacimiento. Eh, y entonces, claro, yo conversaba con alguien, como decía Lorenza, ¿cómo hacemos que esto baje? ¿Cómo hacer que esto sea accesible a alguien? Obviamente es súper difícil hacerlo si quien está tratando de predicar en su mente está apurado por llevarte a una oración y a veces presionándote a ver si ora luego y acepta a Jesús en su corazón, porque yo lo hice en su momento, por eso lo digo. O sea, me dediqué años, de hecho, a hacerlo, y ir persona a persona, anotarlo ahí su nombre, anotar su teléfono, para después hacer, entre comillas, como la consolidación, ir a buscarlo. Y claro, me defraudé un montón de veces porque me daba cuenta que esta oración no lo cambiaba todo, que la persona hacía la oración y no necesariamente cambiaba de golpe. Entonces el problema no era Dios, sino que nosotros estábamos enfocando mal el asunto. Tal vez la persona sí podía ser salvo. En ese momento ya estaba lista por haber confesado a Jesús como su Señor, estaba lista para vivir una salvación como lo fue el ladrón al lado de Jesús. Pero nacer de nuevo y experimentar el reino y entrar en el reino, todavía no estaba apta para eso y ya lo estábamos tratando como alguien que había nacido. Ana. Y fíjate que a mí me tocó como el lado opuesto, ¿no? Mi mamá tiene una experiencia maravillosa con el Señor cuando yo tenía como entre 8 o 10 años, no me acuerdo muy bien cuántos años tenía yo cuando mi mamá vino al Señor. Nosotros en ese momento vivíamos con la familia de mi papá, pues una familia católica normal. Y cuando mi mamá tiene ese encuentro con el Señor, ella empieza a querer que todo el mundo a su alrededor
entre en esa dimensión de la que están hablando. O sea, la experiencia que mi mamá tuvo fue tan real, tan fuerte, tan no de repite conmigo, pon tu mano en el corazón, Jesús, ven a mi corazón. No. O sea, ella fue sacada de las tinieblas más profundas, de los infiernos más fuertes, experimentó la libertad gloriosa de Jesús con todas sus dimensiones. Y había este algo dentro de ella que necesitaba que todos nosotros viviéramos y sintiéramos y experimentáramos lo que ella había vivido. Pasaron muchísimos años, porque yo no vine realmente al Señor hasta que cumplí 40, entonces fueron 30 años en los cuales, y siempre nos reímos mucho cuando digo esto, porque digo, ahí viene mi mamá con el semillero y nosotros hacíamos el Matrix, ¿no? Ahí viene la semilla, ¡ay, viene otra vez para acá! Nomás nos veíamos como, no eran así como proyectiles que nos lanzaban, ¿no? Y claro que nosotros cuando éramos chiquitos, o sea, yo me acuerdo en Tepoztlán haber puesto mi mano en el corazón con 10 añitos y decir, sí, Jesús, yo quiero que vengas a vivir en mi corazón, pero como dice Simón, después de eso no pasó nada. Las semillas seguían viniendo, yo las seguía evadiendo, de vez en cuando Dios me hablaba de diferentes formas, pero yo no estaba dispuesta a escuchar porque yo seguía sentada en mi trono y era algo que yo no quería dejar. O sea, porque dentro de mí había una parte que decía, si yo sigo esto que mi mamá está haciendo, voy a tener que renunciar a todas las cosas que a mí me gustan. Y yo no quiero renunciar a las cosas que a mí me gustan porque yo sé más que mi mamá, ¿no? Creo que a todos los que honestamente podemos decir que pasamos por esa edad en nuestra vida donde nuestros papás están completamente locos y nosotros sabemos mucho mejor. Si esto nosotros lo transferimos a nuestro padre, como decía Lore, nosotros como hijos reconocemos la voz de nuestro padre. Un bebé dentro de la panza de su mamá reconoce la voz de su mamá. Y cuando ese bebé sale y necesita comer o necesita un apapacho o necesita lo que sea, reconoce inmediatamente la voz de su mamá. Nosotros, nuestro espíritu, reconocemos la voz de quien nos creó. Retumba dentro de nosotros. Cuando yo finalmente tengo esa experiencia con el Señor en ese pequeño cuartito de hotel donde todo se rompe, donde verdaderamente tengo ese encuentro con Jesús, es cuando finalmente yo entiendo lo que mi mamá vivió cuando tuvo su experiencia con Jesús. Y el por qué después de haber vivido un encuentro así, una dimensión así, dices, pero es que ¿por qué el mundo alrededor sigue viviendo en esclavitud? Si aquí es donde está la libertad. La libertad no está cuando nosotros estamos entronados y creemos que somos gobernantes y hacemos lo que nosotros queremos hacer con nuestra vida. La verdadera libertad está cuando nosotros sujetamos nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Ahí es donde se experimenta la libertad. Pues, mamita, gracias por 30 años de semillero y perdóname por todos los Matrix que te hice. La experiencia llegó y hoy en día escucho a mi papá y anhelo nuestros momentos juntos todo el tiempo y viene completamente de la mano con lo que decía Lore. Esa voz que te creó, esa voz la reconoces, solo ten fe, porque cuando te habla es real, no es algo que te estés imaginando. Y te ama y te está llamando y todo el tiempo quiere que vengas, porque con lazos de amor te creo. Aquí es muy importante entender que las palabras que salen de Jesús son eternas. Y a lo mejor
pues en el amor increíble que surge cuando realmente tienes ese encuentro, pues te llenas de un amor que quieres que el mundo entero sea salvo. O sea, ese es verdaderamente uno de los frutos que yo entiendo de alguien que ha venido genuinamente a Jesucristo, es que eres transformado de un egoísmo en que nada más estás buscando tus propias cosas a un amor que se vierte hacia todo el mundo. Y en ese amor, porque Dios es amor, las palabras que salen, lo he dicho muchas veces, no es lo que decimos, es desde dónde lo decimos. Desde esa virtud divina que es el Espíritu de Dios en nosotros, que es el amor, es de donde salen las semillas para poder realmente engendrar un hijo de Dios. Y por eso dice la palabra, dice que nosotros no fuimos engendrados por voluntad de hombre, ni por sangre, ni por carne, sino por Dios. Y esa palabra engendrar tiene que ver con la semilla del Padre. El Padre es el único que tiene semilla para engendrar hijos. O sea, el razonamiento, el desbaratar la forma en que la gente piensa. Recuerdo muy claramente cómo nos entrenaron a evangelizar, y entonces cómo desmantelabas los argumentos de los budistas y cómo desmantelabas los argumentos de los católicos y de los mormones. El razonamiento no tiene poder de engendrador. El que tiene el poder engendrador es el Padre. El Padre es el único que puede engendrar en el espíritu del hombre una nueva criatura que realmente salga. Y quiero compartir una palabra que me parece sumamente importante en este tema que estamos tocando. En Primera de Pedro, capítulo 1, dice la Escritura: dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, aquí estamos viendo cómo los profetas tienen el Espíritu de Cristo y ahora van a anunciar un evangelio, y dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El evangelio predicado por el Espíritu Santo enviado del cielo. O sea, aquí hay una gran diferencia entre un evangelio de argumentos que produce gente convencida, porque los argumentos son muy buenos. Entonces, produce gente convencida, pero no produce ese engendramiento que viene del Padre. Es cuando el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios mismo, que Padre, Hijo y Espíritu Santo uno son. El Espíritu Santo es el que abre el espíritu del hombre, y es cuando te hace clic. Es cuando dices, ¡ah! Es esa palabra que de repente oíste en una canción y el Espíritu Santo se coló a través de esa canción y ¡fum! Fuiste tocado en medio de una fiesta completamente pagana. Entonces, aquí es muy importante entender que el Espíritu Santo fue derramado hace 2000 años sobre toda carne. Y será derramado mi espíritu sobre toda carne. Y mis hijos y mis hijas profetizarán, y mis jóvenes verán visiones, y mis ancianos soñarán sueños, y de cierto mis siervos y mis siervas profetizarán. Quiere decir que el Espíritu Santo enviado tiene en sí mismo la voz de Dios que continuamente está hablando sobre la tierra. Ahora, si el Espíritu Santo está sobre toda carne, está eternamente sobre toda carne,
No se fue después de 2000 años de la primera iglesia primitiva, y entonces se fue el Espíritu Santo, y entonces ahora hay que orar para que regrese el Espíritu Santo. En ninguna parte de la Escritura dice que el Espíritu Santo tiene que regresar sobre la iglesia. El Espíritu Santo fue derramado y permaneció. Hasta el día de hoy seguirá permanentemente. Entonces, sobre toda carne hay una capa espiritual que es el Espíritu Santo, que está lloviendo continuamente esas semillas de vida, que está tocando, que está hablando, y cada palabra que sale, esos momentos, puede ser un sueño, puede ser una canción, puede ser lo que sea, está continuamente hablando, atrayendo. Y cuando empezamos a ser conscientes de esa presencia del Espíritu Santo, entonces ya nuestra forma de predicar empieza a ser diferente. Empieza a ser una evangelización que parte de una conciencia divina en la cual el Espíritu Santo ya fue derramado sobre esa persona que quieres convertir. Ya fue derramado sobre toda carne, que dice que el Espíritu Santo está flotando, así como en el Génesis. La tierra está desordenada y vacía, tu amigo está desordenado y vacío. Las tinieblas cubren la faz de las aguas, las tinieblas cubren la faz del agua, que es la vida de tu amigo. Pero el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. El Espíritu de Dios se mueve sobre tu amigo. Entonces Dios habla la palabra y dice, sea la luz. Entonces, aquí es donde los hijos de Dios somos hijos de la conciencia absoluta de cómo Dios puede evangelizar a esa persona. Cómo yo me vuelvo un conducto del Padre para que la simiente que está contenida en la voz de Dios, porque la voz de Dios es en sí misma una simiente. El sembrador salió a sembrar y sembró palabra. Sembró la palabra de vida, sembró la palabra del reino de Dios, del evangelio del reino. Entonces la semilla es vida. Y habló Dios sobre el espíritu que se movía sobre las aguas, y Dios sigue hablando sobre el Espíritu de Dios que se está moviendo sobre tu amigo. Entonces, si soy consciente de eso, entiendo que no es un argumento, sino un soltar de la vida del Padre, buscando el momento, buscando ese momento en que Dios va a abrir. A lo mejor no es el momento en que tú le vas a hablar, pero en el Espíritu sí puedes estar hablando palabras sobre tu amigo. ¿Sí me explico? Entonces, es un evangelismo que tiene que ver más con el Espíritu, y entonces el Espíritu empieza a hablar, el Espíritu empieza a remover las aguas, tu voz en el Espíritu, no tienes que hablar una sola palabra, puedes estar sentado ahí viendo el horizonte, lo que tú quieras, pero tú estás soltando esa palabra. Yo donde quiera que voy, la gente sabe quién yo soy. La gente sabe que yo soy una hija de Dios y que yo soy un ministro de Dios. Pero no ando dándole bibliazos. Ese tiempo terminó para mí. Entendí cosas muchísimo más profundas. En una visión que Dios me dio hace muchos años, vi cuando la sangre de Jesús entraba al propiciatorio eterno, en el arca eterna en los cielos, y la sangre de Jesús se expandía sobre toda la tierra. Y todo ser humano que nace en la tierra, nace con una dosis de la sangre de Jesús sobre su cabeza, esperando el momento en que la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, haga conexión con esa sangre y ¡fum!, entra la redención sobre esa persona. Entonces estamos hablando de un evangelio que es mucho más espiritual y que va a tener muchísimo más resultado si espero el momento preciso, si trabajo conjuntamente con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y creo que mejor explicado, eh, la manera en que lo acaban de explicar ha sido pero magistral, porque es eso literalmente, o sea, se requiere que en este caso nosotros como iglesia seamos sensibles al mover del Espíritu Santo continuamente. Yo creo que ahí es donde está entonces nuestro problema, voy a hablar en general, para ir a evangelizar como iglesia, que cuando aprendemos técnicas de evangelismo, que pueden haber sido muy bien intencionadas, los diferentes puntos para evangelizar, lo que estamos haciendo es dejar entonces
esa condición de hijo que nos permite ser sensible al Espíritu Santo, y estamos poniendo nuestra confianza en estos 5, 4 o 3 puntos para evangelismo, o en este aprendizaje de argumentos para derrotar otros argumentos. Pero así como tal como lo dice, en realidad más tiene que ver con ser sensible a lo que está ocurriendo a mi alrededor, ser consciente de que soy hijo del Señor y qué es lo que está ocurriendo a mi alrededor y cuándo el Espíritu Santo está tocando a alguien o cuándo lo ha venido tocando ya con ciertas situaciones. Ser sensible a cómo a una persona que pues, no sé, puedo que la conozca hace 5 años y siempre la veo, pero resulta que ese día él está reaccionando a la voz de Dios en él. Y yo, si soy sensible al Espíritu Santo, lo voy a entender y voy a poder acompañar ese momento y poder predicar literalmente ya de frentón. De hecho, yo me acuerdo cuando ahora, pensando en todo como lo está explicando, yo la verdad es que la manera en que lo acaba de explicar me, me ha reordenado varias cosas, porque efectivamente mi manera de evangelizar, como les comentaba, antiguamente era así a la antigua, que yo encuentro que eso es mejor que no hacer nada, por un lado, obviamente, porque hay gente que no hace nada, ni es sensible al Espíritu Santo, ni hace un esfuerzo por anunciar a Cristo en ningún sentido. Pero aún en ese momento muy básico para mí de evangelismo, aprendí. Y aprendí porque me forzaba a hablar con otros que no conocía y fui aprendiendo a, tal como lo dice, a ser sensible. Ya no buscaba a alguien obligadamente a que hiciera una oración, sino que simplemente conversaba. Y de repente veía que no había una apertura porque no sentía que el Espíritu Santo estuviese moviéndose en medio de la situación, no veía que alguien estuviese reaccionando en esa conversación, entonces decía, ok, no hay nada que forzar. Tal como lo dice el Dios, el que hace nacer, no es por voluntad de hombre. Y me acuerdo de Pablo cuando él está preguntándole a Dios a qué ciudad tiene que ir a predicar. Y dice que esperó hasta que tuvo un sueño donde el varón macedonio le dice, pasa, te necesitamos, ven a hablarnos. Y ahí es que él decide entrar a Macedonia a predicar. Entonces, esa sensibilidad del Espíritu, ¿dónde es que el Espíritu Santo tiene listo la tierra para que la semilla entre? ¿O dónde la semilla ya fue puesta, pero está a punto de brotar? Entonces, eso lo sabe solo Él, porque Él es el que engendra. Y en esa sensibilidad, ahora, por ejemplo, yo voy conversando y de repente, claro, veo que alguien está reaccionando. Sus palabras me dicen, tengo hambre, tengo necesidad. Dime eso que tienes tú. Dime cómo lo conseguiste. Y entonces ahí yo entro así, ahí aprieto el acelerador de una. Y obviamente se ven resultados muy diferentes, porque yo no le hago la oración a las personas, pero sí les pregunto a veces, ¿tú necesitas que que oremos por algo en específico ahora? Y muchos de ellos, sí, sí, mira, oremos por esto. Y ahí hasta, como dicen, es pan comido, porque ahí uno ya no hace nada, simplemente ora y el Espíritu Santo hace todo el resto. Y es impresionante que efectivamente nada de esto depende de nosotros. Entonces creo que con esta figura del Génesis, del Espíritu Santo moviéndose sobre la agua, esperando la voz que dice sea la luz, creo que la mejor forma de entender otra manera de evangelismo, como iniciamos con el programa. Una forma de evangelismo que no implica presionar a alguien contra la pared, obligándolo a que si tú no aceptas esto, o sea, eres el hereje que se va a ir al infierno. Sino, al contrario, sabiendo que todo a mi alrededor está en caos, pero que el Espíritu Santo está ahí volando, se está paseando para ver dónde tocar, ser sensible a ese momento. Y también partiendo de lo que estás mencionando, Simon, em, ¿qué nos toca hacer a nosotros? ¿Cómo nos presentamos ante cualquier persona? Y claro, lo mencionaba también Tiana, somos quien somos en Él, o sea, no hay de otra. Presentarnos en la llenura de quien somos y sin máscaras, tampoco sin vestiduras artificiales, siendo quien somos, en toda genuinidad. Hay algo que es parte de ser hechos a semejanza del Hijo de Dios, y es que Él mismo se despojó
de ser el Hijo de Dios, habitando en los cielos, habitando, siendo el Hijo del Dios Todopoderoso, y vino a hacerse semejante a aquellos que son hechos de carne y hueso en suma fragilidad. Y esa, no sé si llamarlo empatía, yo a veces pienso que el término empatía, como lo utilizamos, se queda corto de la flexibilidad que tiene el Hijo de Dios para asemejarse completamente a la debilidad, asemejarse completamente a la forma de otro ser humano y empatarse completamente a él para decir, este soy yo y estoy aquí completamente siendo yo por ti. Y ahí hay una flexibilidad de amor que se abre. Y el despojarnos a nosotros mismos también implica esto, no llegar a presionar a nadie, no llegar a imponer nada. Es más en la esencia del Hijo de Dios que logra despojarse completamente, dejar absolutamente todo nivel, todo peldaño, todo, de verdad todo, y te presentas en una esencia, y la esencia del Hijo de Dios es flexible, se amolda, por no tener más palabras. Y otra de las cosas que también va en las líneas de el reino de Dios no impone algo sobre alguien más. El reino de Dios es, y es apetecible, y está lleno de luz, y por sí mismo se prueba a sí mismo como establecido, como inamovible. Y entonces llegamos con un mensaje que es la palabra no tuya, sino la del Espíritu de Dios en otra persona. Y así yo he visto varias veces que empata, que nunca me ha dado Dios por certeza. Llévale esta palabra a alguien más y le hablas a alguien más y no es algo nuevo, completamente ajeno. Es algo que empieza a despertar una esencia de su ser, la cual se despierta, se levanta, pero no es ajeno. El reino de Dios finalmente es esto, no es ajeno a ningún ser humano. Creo que estas escrituras en Joel, el Espíritu de Dios fue derramado sobre toda carne. Está ahí, la eternidad de Dios está ahí. Y nos puede servir como parámetro también nosotros saber si estamos soltando con toda fe una palabra de Dios hacia alguien o llevando un mensaje hacia una persona que esté despertando en la otra persona algo que es esencialmente propio. Y fíjate que al escucharlos hablar de esto, yo soy como la más nueva, la más bebé en el reino de los que estamos aquí en pantalla. Y Jesús nos dice, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo. Y esa luz no la vas a poner debajo del talmud, o sea, la pones donde todo el mundo pueda verla. Esa luz, que es nuestra vestimenta, que nosotros no hicimos nada para tenerla, que es la luz de Jesús, la que está en nosotros, esa es la luz que la gente que aún no ha venido a Él empieza a ver. Lo digo como alguien que veía esa luz desde afuera. Y tengo ejemplos como Lore, tengo ejemplos como mi mamá, tengo ejemplos como mi tía Meche o mi tía Cecilia, que desde afuera lo ves y dices, hay algo que no sé explicar, pero hay algo diferente ahí. Y cuando ves que pasan por tribulaciones y ves cómo actúan, empiezas a ver un espíritu de luz que no estás acostumbrado a ver en el mundo. Empiezas a ver reacciones que no estás acostumbrado a ver en el mundo. Empiezas a ver que no se derrumbó todo como se derrumbaría en el mundo. Y empiezas a ver una fortaleza que no viene de carne ni de voluntad. Empiezas a ver la fortaleza de Jesús en los hijos. Y esa fortaleza de Jesús en los hijos también atrae. Jesús va a encontrar la forma, Dios va a encontrar la forma como papá de atraernos de cuanta forma se nos puede llegar a ocurrir, porque me cae que es creativo. Y cada uno de nosotros, como hijos, vamos a ser instrumentos incluso sin darnos cuenta. O sea,
yo veo el fruto en la vida de mi mamá, el fruto en la vida de Emerson, y no es algo que se puede esconder en ningún lado. Es algo que es un imán que atrae, que yo también quiero, pero no es algo que venga de ellos. Es algo que Jesús está transmitiendo como una luz, conexión directa, que es la que se está proyectando y es la que empieza a hacer que todos los que estamos alrededor digamos, yo también quiero eso. Yo también quiero experimentar eso, yo también quiero vivir eso. Y lo más maravilloso es que cuando eso empieza a entrar en tu corazón, ese yo también quiero, esa cosquillita, allí es donde empieza a trabajar la fe. Y en el momento que tú cambias ese, ¿será que es cierto? Esa duda por un, claro que es cierto, y yo también lo quiero, y te metes en la fe, y te metes, y a mí también me va a hablar, y a mí también lo voy a conocer, y voy a tener experiencias. ¿Y cómo van a ser esas experiencias? No sé, porque Dios es Dios, y se va a manifestar de diferentes formas. Esa fe, ese creer, empieza a vibrar adentro de ti, y empiezas a darte cuenta que ahora tú también empiezas a ser transformado por esa luz. Y esa luz, que es la que ilumina, empieza a iluminar todo lo que tienes a tu alrededor. Entonces, también nosotros como hijos tenemos una responsabilidad al caminar en esa luz de cómo estamos caminando, porque esa luz que no es nuestra, es de Él, va a afectar todo lo que tenemos alrededor. Amén. Amén. Yo me acordaba a propósito de mi abuelita, ahora que tú comentabas, ver gente que camina en esa luz y tener esa luz y manifestarla. Ahora yo personalmente sé que una manera de poder hacerlo continuamente es no perder de vista el sermón del monte del Señor Jesucristo, no perder de vista el gran momento donde Jesús muestra su corazón y lo que él piensa que debe vivir los hijos, cómo deben vivir los hijos. Entonces trato de practicarlo todo el tiempo y, como dice Emerson por ahí, ser consciente de que soy hijo continuamente y estar aquí en ese presente de que soy hijo y de que el Padre quiere manifestar algo en nosotros como hijos. Y pienso en mi abuelita porque ella no fue una teóloga, digamos, erudita. Ella conoció al Señor siendo muy católica, dejó todo eso de golpe, se abrazó tanto a Jesucristo, pero no era alguien, digamos, que uno podría decir, oye, mira, tiene una biblioteca de libros ahí, no, nada de eso. Su fe era súper sencilla, pero a la vez era súper profunda. Y yo, los momentos de impacto cuando era niño, de alguien que conocía, que abrazó al Señor, inicialmente fueron todos de ella. Ella falleció, de hecho, y cuando falleció, la familia completa, y eso era lo interesante, que había un poder en ella, por esa libertad que emanaba de ella, que cuando ella fallece, inmediatamente a las siguientes semanas, los sobrinos, los hijos empiezan a tener encuentros con Dios. Y entonces esto es alucinante porque quiere decir que el Espíritu Santo, de lo que hemos venido hablando, está trabajando, o sea, y que la fe traspasa el cementerio y que esa vida poderosa traspasa incluso nuestra propia vida. Y yo recuerdo haberme acercado a ella cuando era niño, abuelita, no sé, me dolía una muela, abuelita, ore por mí, me duele la muela. Y mi abuelita, pero ¿cómo voy a orar si esto lo hace el pastor? Dice, porque ella era súper así, como que siempre, así, muy humildita para todo. Ya, mijito, venga, voy a orar, pero yo no sé hacer mucho esto. Y ponía la mano y empezaba a orar y yo sentía un calor así que me iba a explotar y se me iba el dolor de golpe. Y entonces decía, amén. Y decía, listo, mijito, ya oré. Y se iba a barrer, a hacer sus cosas. Y yo había quedado así, completamente inundado de ese poder del Espíritu Santo. Entonces, claro, cuando yo empiezo ya joven, ya ha pasado la adolescencia incluso, empiezo a escuchar esta voz de Dios que de diferentes formas me empieza a perseguir. Yo dije, me está llamando a vivir algo así, que yo vi en mi abuelita, o sea, vivir esa fuerza de la libertad, que siendo una persona entre muchas otras, eres distinto y te emana esa luz.
Y eso es lo que al finalmente era mi oración de esa de noche. Señor, yo quiero conocerte en algún momento. Yo personalmente pensé que Dios me iba a agarrar cuando ya fuera más anciano, así como este es muy duro de cabeza, así que va a demorar, una cosa así. Pero la verdad es que no se demoró tanto, pero efectivamente ese poder de la libertad emana y es un arma poderosa para manifestar el reino. Yo creo que estamos hablando un evangelismo que tiene que ver con los misterios del reino. Estamos hablando de un evangelismo que sale de la razón humana. Y dice la palabra, dice, porque a vosotros os es dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Dice, porque el corazón de ellos se ha engrosado. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces, aquí estamos viendo cómo aquellos que son del reino tienen en sí, este es el poder del reino, tiene el poder para abrir los ojos. Y esto es lo que le dijo Dios Jesús a Pablo cuando se le apareció en el camino a Damasco. Te he llamado para que seas mi ministro y abras sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz. Entonces hay algo en aquellos que verdaderamente portan el reino que traspasa el corazón engrosado y es el corazón el que tiene que entender. Es la luz la que va de corazón a corazón. Es donde se hace, las dos frecuencias entran en una sintonía. Tu sintonía que está sintonizada con la luz, que está sintonizada con el cielo, y de repente se abre ese corazón y ¡pum! La frecuencia entra, la simiente entra. Y fíjate qué interesante lo que dice aquí el Señor. Dice, el que siembra la buena semilla, o sea, la palabra de vida, es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. No más los que dicen Señor, Señor, y soy salvo. Y posiblemente entremos más a profundidad en esa dimensión. Pero aquí estamos hablando de los hijos del reino, los que entendieron los misterios del reino, los que no se les engrosó el corazón de tanto sermón, de tanta cosa, y ya no pueden reaccionar en nada. Entonces dice, y la semilla, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. Entonces, aquí vemos cómo Jesús está hablando que la semilla somos nosotros mismos. Entonces, la semilla que es enviada al mundo es una semilla que está contenida, así lo mismo que es como una semilla, que está contenido con todo el DNA, con todo lo que va a hacer esa planta, con todas las, por decir un manzano, con todas las manzanas que va a producir toda la vida esa simiente que fue plantada en la tierra. Y los hijos del reino necesariamente son gente que se sepultaron, que murieron a un sistema para que sus vidas surgieran y pudieran dar vida a otros. O sea, solamente un árbol que surgió y tiene fruto puede crear otros árboles. De la misma manera, solo el que murió a su propio el sistema de su vida es el que se convirtió en esta simiente de vida que puede dar vida a otros. Y esto es un evangelio completamente distinto a un evangelio racional, a un evangelio de convencimiento. Y yo creo que Dios está hablando profundamente en estos momentos. A lo mejor hay gente que nos está escuchando en esta transmisión que dice, pues yo a lo mejor sí soy un convencido. Porque no tengo esas experiencias, porque no estoy tan enfocado en todas mis necesidades, en lo que yo necesito, en lo que yo. Y algo se está rompiendo dentro de ti al escuchar esta transmisión. Y a lo mejor dices, yo sí quiero ser engendrado.
Yo creo que el Espíritu de Dios está en este momento, no solamente en el estudio de cada uno de nosotros, sino penetrando en el hogar de cada uno de los que nos está escuchando, para que venga acá un verdadero engendramiento de parte del cielo en tu vida, y la frecuencia celestial que fue puesta dentro de ti antes que el mundo fuese, está en este momento sintonizándose con el dador de vida, con la simiente gloriosa que es el Hijo de Dios que dio su vida por ti, para que se haga una sintonía dentro de tu espíritu. Y en este momento venga tu espíritu a ser sembrado genuinamente de la simiente de Dios, para que seas un árbol frondoso, un árbol lleno de fruto, un árbol del reino. Padre, tu simiente está siendo engendrada en este momento en miles de personas que están escuchando, en miles de personas, Señor. Hay vida que está saliendo del cielo, hay vida y simiente gloriosa que está saliendo del cielo para sembrar una generación de vida en este momento. Y estás usando los aires, estás usando esta transmisión en el nombre poderoso de Jesús para dar vida y que hijos de Dios surjan de toda la tierra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, porque solo en ti está la vida, solo en ti tu Espíritu Santo, Señor, levanta una nueva generación. Oh, Padre, te damos gracias. Te damos gracias por estar en medio de nosotros. Creo que con este Selah cerramos esta transmisión de encuentros del séptimo tipo. Y que el reino de Dios siga avanzando y que la luz del entendimiento siga avanzando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Anita. Gracias, Lorenza. Gracias, Simón.